Dame una palabra que habla mi vida. Dispongo mi mente y mi corazón en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor, guíame y háblame y ayúdame a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a los que están por la virtualidad. Iglesia, tome su asiento, por favor. Bien, antes de entrar en la palabra que hoy quiero compartir con ustedes, he sacado un manual de guerra espiritual. ¿A cuánto les gusta el tema de la guerra espiritual? Este fue el año pasado que lo escribí. Tiene bastantes capítulos. Uno de ellos es la clínica del alma, cómo hay puertas derechos legales que le abrimos al enemigo y por qué tenemos que cerrar, y el por qué a veces pasan cosas en nuestra vida en el campo espiritual. Hay otro tema que hablo sobre los factores importantes de la liberación, sobre cómo poder ser efectivos y cómo saber discernir cuando una persona está enajenada, poseída, endemoniada, oprimida o atormentada. También hablo sobre las caídas de Satanás, los campos de la guerra espiritual, que son la familia, la mente, la iglesia y los territorios, de cómo podemos como guerreros saber qué hacer frente a estas situaciones que a veces el enemigo quiere levantarse. Hablo sobre el espíritu de Jezabel, hablo sobre el espíritu de seducción, también lo que está atacando mucho a los jóvenes en estos tiempos. Tengo problemas con la pornografía, ¿qué hacer? Aquí les doy unos puntos claves a las personas que están en esa adicción de la pornografía, porque para mí personalmente la pornografía es la adicción más peligrosa, más que la droga y más que el alcohol. Usted me dirá, bueno, pastor, ¿por qué? Porque es una adicción que nunca se sacia, siempre quiere más. Y lo grave de esta adicción, que la gente y especialmente los jóvenes, es que hoy en día en cualquier red social, en cualquier dispositivo pueden caer. Y una imagen pornográfica en tu mente se borra hasta en 2 años. Y el problema es que la curiosidad te lleva a otras cosas más. Por eso usted ve gente que termina en violación y en asesinato solamente por una imagen pornográfica. Entonces ahí explico cómo salir de ella. También hablo sobre guerra espiritual del matrimonio, cómo hago guerra por la casa, por el hogar y por el matrimonio. Cómo responder a la tentación. ¿Qué hacer antes de la tentación, después de la tentación y durante la tentación? ¿Qué tengo que hacer para poderme defender? Porque Pablo es claro en la Biblia cuando dice que habrán días malos, habrían días de tentación y que el enemigo conoce nuestras debilidades. Entonces por eso tenemos que ver cómo defendernos frente a las tentaciones. Hablo sobre la soledad y la culpa. Y hoy voy a hablar un tema que está en el manual, pero pues por el tiempo lo voy a resumir: batalla contra la depresión. Entonces, si usted quiere adquirir este manual de guerra, aquí tengo unas líderes, está en físico, está en digital, es la primera parte, ya estoy trabajando en la segunda, porque la mayoría de temas que me gusta hablar es guerra espiritual. Y yo siempre he dicho que desde los 18 años que llevo en el ministerio, la guerra espiritual es un tema que me apasiona mucho y nunca imaginé que Dios me enseñara mucho sobre estos temas, pero también me he capacitado de hombres guerreros para saber ser más efectivo en el tema de la guerra espiritual. Entonces la idea, iglesia, y los que están por la virtualidad, es capacítese, lea. Siempre digo que hay que leer, hay que estudiar, y más cuando hay un tema de interés para cada uno de nosotros. Amén. Así que si al final usted lo quiere adquirir, traje algunos para que usted pueda aprender de ellos. Y en esta oportunidad quiero hablar un tema, un capítulo que está ahí en el manual y diapositivas, ahí multimedia irá pasando. Diga conmigo: batalla contra la depresión. No, métale fuerza, diga conmigo: batalla contra la depresión. Antes de explicar un poco sobre este tema, que es muy amplio y de pronto usted algunas cosas ya sabe, hay que definir ¿qué es depresión? Y depresión es un sentimiento de tristeza intenso que puede producirse tras una pérdida reciente u otros hechos que le hayan sucedido en su vida. Va acompañado también de decaimiento personal, lo cual es de perder el interés en las cosas o actividades que antes realizaba. Hay personas, por ejemplo, cuando tienen una pérdida de algún familiar, esas personas todavía, cuando toca uno el tema de la abuelita, la mamá, empiezan a llorar.
Y hay personas que llevan años ahí en la depresión, una manera fuerte, un trauma que dejó la persona y por eso está en depresión. Y usted le habla de ese tema y usted empieza a ver cómo la persona empieza a llorar y todavía no lo ha superado. Entonces la depresión son cosas o demasiado exceso del pasado, donde usted todavía no ha podido superar cosas que marcaron en su niñez, en su adolescencia o en su vida atrás. Entonces hay tres tipos de depresión. El primero es depresión reactiva o neurótica. ¿Qué quiere decir eso? Que se produce cuando hay una respuesta a un acontecimiento negativo. Cuando algo negativo pasa en tu vida, empieza esa reacción en la persona y por eso se le llama depresión reactiva, porque usted reacciona a situaciones complejas que le han pasado en su vida. Segundo, depresión endógena o melancólica. ¿Qué quiere decir eso? Que aparece sin causa aparente y representa alteraciones de pensamientos emocionales específicas. Recuerde que el mayor enemigo del ser humano se llama la mente. Y la mente muchas veces tiene pensamientos, impulsos, dardos que muchas veces el enemigo manda, y que si usted no tiene la mente de Cristo, no la fortalece con la palabra de Dios, usted va a reaccionar equivocadamente, y por eso un mal pensamiento lleva a una mala acción. Entonces nosotros, iglesia, como guerreros, debemos tener cuidado, que hay personas que son emocionales, son bipolares. Entonces cualquier pensamiento muchas veces no solamente es de tu conciencia o es el Señor que muchas veces está hablando, son también voces del enemigo que oprime, y la iglesia debe aprender a diferenciar quién me está hablando a mí diariamente, qué pensamiento recibo y qué es lo que estoy entendiendo, y aprender a discernir quién me está hablando en todo el tiempo. Entonces por eso se le llama depresión melancólica. Y la tercera es depresión orgánica. Esta depresión va surgiendo en las diferentes etapas de la vida y aparece por cambios hormonales importantes y bruscos. Eso sucede mucho con los jóvenes. El tema de la adolescencia, uno tiene que dejar que ellos quemen esas etapas, pero hay momentos donde las hormonas se alborotan y son temas bruscos, que hay temperamentos, cambios radicales. Entonces ahí tenemos que analizar en la persona el por qué está cayendo en eso y por qué nosotros no podemos entender muchas veces a la adolescencia. Entonces hay unos síntomas que quiero que usted entienda, porque una tristeza profunda lleva a un estado de depresión y termina en suicidio. Y usted no sabe, pero a veces nuestra ciudad tiene bastantes índices en cuanto al tema de suicidio, y uno tiene que revisar por qué pasó eso. Pero ojo, en la Biblia hubo personajes en la Biblia que se deprimieron, pero nosotros debemos saber que debemos salir rápido ahí. Cualquier persona puede caer en depresión, hasta una persona que conozca la palabra, pero la idea es que la persona salga rápido, que no se quede en ese estado que de pronto quería que las cosas funcionaran de esta manera, pero no se logró. Entonces la persona cae en un estado de depresión y ahí se queda. Y lo grave es que en la Biblia encontramos salmos de depresión. El rey David, ahorita vamos a leer un salmo, el 42, donde vemos cómo él está en depresión. Entonces hay síntomas que debemos revisar cuando una persona empieza a tener conductas extrañas. Un ejemplo, que se encierra en su habitación y no le interesa nada, no quiere comer, no le encuentra sentido a la vida, empieza palabras negativas, se vuelve una persona amargada, quejumbrosa, y empieza una persona a aislarse. Pero aquí hay tres síntomas que podemos revisar. Uno, el aumento del insomnio. Ya la persona no puede empezar a dormir, y ahí vemos cómo la persona se vuelve farmacodependiente, tomar pastillas para poder dormir, y el insomnio se dispara en la persona. Otro, aumenta el abandono del cuidado personal. Ya la persona ya no tiene interés de vestirse bien, de oler bien, de arreglarse, y ya pierde el interés de su tema personal, y eso puede traer otras consecuencias en la pareja o en el hogar. Entonces ya no tiene interés en nada, ni siquiera se disfruta comer un almuerzo, ni siquiera disfruta el día, como habla el pastor ahorita, que uno tiene que alegrarse, gozarse. Pero ¿sabía usted que las personas que más se quejan y que menos agradecidos son las que más enferman? La gente que no le encuentra nada bueno a la vida, y todo ve negro, todo ve oscuro, y esa persona todo lo critica. Y a veces cree muy perfecto y mira los errores de los demás. Entonces aquí vemos que la persona ya entra en un estado de descuido, y eso afecta muchas otras cosas. Y también el aumento del deterioro cognitivo. ¿Qué quiere decir eso?
El deterioro cognitivo es una afección que hace que las personas tengan más problemas de memoria, alteraciones y pensamientos que a esa edad una persona no lo debería tener. ¿Qué quiere decir también eso? Que es una afección tan grave, no como un Alzheimer o una enfermedad de vejez, de demencia, no es tan grave, pero sí empieza a afectar la memoria, el juicio, el tema del aprendizaje, el tema de tomar decisiones personales. Y esta persona, usted ve que a la edad que tiene no es normal y no es coherente en algunas cosas y le cuesta concentrarse. Y eso lo vemos muchas veces también en la iglesia. Uno les pregunta, bueno, ¿de qué predicó el pastor? Buenísima, no me acuerdo, pero buenísima. A veces nos cuesta retener muchas cosas porque somos muy fácil para distraernos, concentrarnos en algún tema de interés. Y el enemigo es experto en robar la palabra cuando usted está siendo enseñado o instruido. Entonces cualquier cosa el enemigo lo saca muy rápido. Y a veces debemos aprender a guardar todas las enseñanzas que se dan desde el altar. Y también empieza a tener problemas para tomar decisiones personales y solucionar cosas que se le van agrandando. El año pasado nosotros tuvimos un caso en la red, la cual superviso, del Ministerio Multiplicador. Una pareja que la esposa siempre decía, Juan Gracia, es que mi esposo está endemoniado. Y está endemoniado y todo el tiempo me decía lo mismo. Entonces con mi esposa los atendimos, una consejería. Pero algo que mi esposa es muy analítica, empezó a verlo a él cuando hablaba, que su mirada estaba ida. Nunca miraba a los ojos. Él hablaba, pero su mirada estaba en otro cuento. Entonces cuando mi esposa empieza a escucharlo y él dice que tiene problemas financieros, que está endeudado, que ya no tiene cómo para proveer, tiene 3 hijos ya grandes, que se volvió celoso, obsesivo, no puede ver a la esposa con un hombre porque empieza a generar celos, y eso estaba afectando su matrimonio de años casados. Y mi esposa le hace la siguiente pregunta, le dice, Señor, ¿usted está durmiendo bien? Y él dice, no. Llevo 2 meses sin dormir. Entonces, claro, al no dormir la persona se está imaginando cosas que no son, se está obsesionando y no está descansando. Y es el Salmo 4:8 que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me hace vivir confiado. Ese salmo muchas veces la gente lo malinterpreta, porque el hecho de que usted se acueste porque está cansado no quiere decir que usted esté durmiendo bien. Porque su mente le está dando corriente a cosas que no son, por problemas financieros, problemas espirituales, problemas familiares, sentimentales. Entonces la persona no descansa. Y al no descansar, ¿qué pasa? Esta persona empieza a alucinar. Y eso es lo que lo estaba llevando a la desconfianza de su propia pareja. Y mi esposa le dijo esto, usted no es que esté endemoniado, lo que pasa es que usted no ha dormido bien. Así que empiece un tratamiento con gente profesional y empiece a dejarse guiar. Porque nosotros no es que todo sea el diablo o no es que todo sea espiritual, hay cosas que hay que revisar. Pero cada caso tiene una solución y hay que mirar cómo poderlos ayudar. Entonces aquí le dijimos a la señora, su esposo no es que esté endemoniado, lo que pasa es que no ha dormido bien, duerme muy poquito, entonces por eso se le disparó todo su tema de sus órganos y toma el tema del cerebro, y por eso la persona reacciona y se vuelve agresivo. Dice la esposa que hasta estaba desesperada porque le decía, vaya y salga de la caja porque aquí me tiene hasta desesperado. Entonces muchas veces cuando la gente no descansa, no duerme, empieza a afectar otras cosas. Entonces, ¿qué quiero darle a usted? Unos tratamientos espirituales para poder vencer y esta batalla contra la depresión, los que están también por la virtualidad. Mire lo que dice Proverbios 1:33. Para que usted no manifieste muchas veces la preocupación. Y le suelto una clave. Cuando usted se preocupa demasiado, eso entristece al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted se carga, se angustia, se desespera, eso entristece a Dios. Porque ¿cuál es la diferencia entre duda? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tengamos fe, no incredulidad. Y yo cuando comencé en el ministerio me preocupaba mucho por cualquier cosa, por lo económico y esto. Y el Señor me decía, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? Entonces la gente que batalla con la depresión es gente que se preocupa demasiado. Y sabe que cuando uno ora y descansa en Dios, Dios trae respuesta. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Por ejemplo, en estos días he estado orando porque cuando uno comienza año viene de receso, viene de descanso, de gastos, y se me acumuló el SOA, el tecnomecánico, un resto de cosas. Y Dios puso el sentir el sábado, especialmente estaba en un tiempo de ayuno, y la respuesta fue inmediata, un milagro. Una persona dijo: pastor, quiero darle una ofrenda de amor. Y lo que esa persona me dio es lo que yo necesitaba para los compromisos del carro. Porque la Biblia dice que mientras buscamos el reino de Dios, su justicia, todo lo demás viene por añadidura. ¿Cuánto dicen amén? Así que Dios sabe cuáles son tus necesidades. Así que dígale al lado: deje de preocuparse tanto. Órele a Dios, porque la oración del justo puede mucho. Y yo he aprendido eso. El Señor me dijo: Juan, gáname almas, que lo demás me encargo yo. Y hasta este tiempo puedo decir: Ebenezer, Ebenezer, el Señor ha sido bueno y me ha sostenido. Claro, somos humanos. Vienen los compromisos, viene esto, viene aquello. Igual te está hablando un ministro. Pero he aprendido a descansar en Dios. Pero el problema es que hay gente que se acuesta en su cama y empieza a pensar: mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo esta deuda, tengo aquello. Y no duermes y no descansas. Y cada día trae su afán. Solamente deje que Dios obre y traiga milagros a su vida. Dígame amén a algo, iglesia, por favor. Mire lo que dice Proverbios 1:33 en la NBI: pero el que me obedezca vivirá tranquilo. Levante sus manos y diga conmigo: mientras obedezco a Dios y su palabra, viviré tranquilo. Diga al lado: tenga paz. Dice: sosegado y sin temor del mal. No tenga miedo, descanse en Dios. También un tratamiento espiritual: mejore el concepto de sí mismo. Efesios 2:10 en la NBI dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La carta de Pedro también dice: porque somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido del Señor, trasladado del reino de las tinieblas a la luz de Cristo. Usted es un hijo de Dios y usted es un bendecido, bendecido para bendecir. Así que tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Tengo una prédica en nuestro canal de YouTube, Juan Gracia, donde digo: ¿qué posición tienes tú en Dios? ¿Quién eres en Dios? Y es lo que tenemos que muchas veces revisar: tener buena estima y saber quiénes somos en el Señor. También acercarnos a Cristo y sentir su amor. Primera de Juan 4:18 y 19 dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y también llenar la mente con la palabra de Dios. Salmos 23:4: aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Porque mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Así que debemos tener claro que la misma palabra nos da esa seguridad para batallar cualquier cosa que el enemigo quiera muchas veces animarnos. Porque la depresión empieza con una ruptura emocional muchas veces. Comienza con que alguien te fraudó, alguien te lastimó, alguien te tumbó, alguien que tú confiaste y esa persona te fue desleal, con alguna experiencia difícil. Pero eso va creciendo y el enemigo empieza a traer desánimo. Te empieza a decir: mira, y eso que tú creíste en esa persona, y empieza a hablarte a tu mente, a tu corazón, y empiezas tú a tener un mecanismo de defensa que todo lo tomas personal. Cualquier cosa te afecta. Si no te saludaron, si no te tuvieron en cuenta. Entonces lo que tenemos que aprender, iglesia, es llenarnos de la poderosa palabra del Señor. Un creyente sin fe cae en grandes depresiones, de miedo, de duda y de inseguridad. Mire lo que dice el Salmo 118 verso 6 en la NBI, estoy leyendo: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Levánteme sus manos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, todo miedo, toda duda, toda incertidumbre, toda inquietud, todo lo que quiere robarte la paz en cualquier área de tu vida, sea las finanzas, sea el tema que estás peleando en el hogar, en la familia, en el matrimonio,
Hoy en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda depresión, todo desánimo, todo lo que el enemigo está haciendo en el mundo espiritual para que tú te enfermes, para que tú te desanimes. Padre, hoy cuando algunos quieren tirar la toalla es cuando tú comienzas a escribir una nueva historia. Cuando creemos que no hay solución, cuando vemos un laberinto, cuando vemos todo oscuro, todo, Señor, sin sentido, ahí es cuando el Señor llega y tienes un encuentro con el Señor y tu vida es transformada y el Señor empieza, lo que Él empieza, Él lo termina, porque la unción del Espíritu Santo es la que pudre todo yugo de muerte, de desesperanza, de tristeza y todo lo que quiere desanimarte. Hoy se rompe por el poder de la palabra en Cristo Jesús. Amén. Ya, dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Para ir terminando, la depresión provoca enfermedades. Hebreos 4, 9 y 10 dice: queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Escuche: porque el que entró en su reposo, también el reposo de sus obras, como Dios de las suyas. Así que este versículo de Hebreos, debemos entrar en la dimensión de Dios, ver las cosas como Dios las ve y entender que por la fe es lo que usted puede lograr, y que esa unción es la que trae gozo, la presencia de Dios es la que trae alegría, la que trae esperanza. Sabe que muchas personas siempre dicen a uno: ¿usted por qué siempre sonríe? ¿Usted por qué siempre está alegre? Y no quiere decir que uno no tenga problemas, sino que uno aprende a descansar y a confiar en Dios. Porque dice que Nehemías 8:10: y el gozo del Señor es mi salvación. Pero el que llora, el que se queja, usted lo ve que esa persona está frustrada, y usted lo ve que esa persona todo lo toma mal. Así que la depresión se ha convertido en los últimos años en el mundo entero en un problema no solamente de salud pública, sino también en un problema de salud física. Y el problema es eso: si tu mente está sana, si tu corazón está sano, tu mente está sana, puede ser útil en el reino de Dios. Pero es como un soldado en el ejército cuando es reclutado, o la policía: si está herido, no sirve. Sí, así que nosotros como guerreros, y queremos ser usados en liberación, aparte de lo que usted sabe, tener autoridad, discernimiento, santidad, etcétera, etcétera, tenemos que tener un corazón sano, una mente sana. Si no, va a ser muy difícil para poder ayudar a otras personas. Así que los cristianos no somos inmunes a esta plaga llamada depresión, porque tenemos un enemigo espiritual llamado el diablo, que va a tratar de todos los medios de desanimarnos. Por eso podemos recordar grandes hombres de la Biblia que se deprimieron. Por ejemplo, Moisés, Elías, el profeta Jeremías, el mismo apóstol Pedro. Pero ellos tuvieron batallas, pero la gran ventaja de ellos fue que pudieron salir a tiempo. No se quedaron ahí como personas duran tiempo, años en la depresión. Y ahí estas personas que cualquiera de nosotros podría caer, debemos que salir rápido de ahí. Y el Salmo 42, para ir cerrando, en el capítulo 42, verso 1 y 5, es un salmo que David escribe estando en depresión. Y mire lo que dice: como siervo jadeante que busca las corrientes de aguas, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. Hay una pregunta: ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son, dice acá, mi pan de día y de noche, mientras me preguntan a todas horas: ¿dónde está tu Dios? ¿No le han hecho la pregunta a ustedes cuando tienen problemas? Y eso que usted va a la iglesia, y eso que usted es cristiano: ¿dónde está tu Dios, el cual tú predicas? Recuerda esto: y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Celebración porque está tan abatida, alma mía, como la canción de Daniel Calvetti, muy clásica: alma mía, ¿por qué te abates? Y ahí empieza: ¿por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Colóquese de pie, iglesia, y quiero que diga conmigo: en Dios pondré mi confianza, mi esperanza, seguiré alabándole, dígalo, adorándole, porque Él es mi salvación y Él es mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hecho de que un médico esté tratando a una persona en estado de depresión no es garantía de que vuelvas a caer, porque te vuelves adicto a un medicamento. Lo que sí tenemos que tener claro es que el Salmo 42, David lo escribe, pero sabe que en Dios está la respuesta. David dice que cuando había tristeza y cuando él pecó, dice que sus huesos se secaban, se abate, se entristece, se sienta en una cueva, en una cárcel, no, aislado.
Cuando todos crees que te han dejado y te han olvidado de ti, Dios es fiel y Dios te ama, y hay muchas cosas más que Dios tiene para tu vida, porque dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay que aprender a esperar en Dios, porque cuando esperas en Él hay tiempos perfectos y voluntad de Dios que el Señor quiere hacer en tu vida. Y Isaías 59, 1 y 2 te lo regalo. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de usted las que separan de su Dios, y son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, aquí hay una iglesia presencial y en la virtualidad. Señor, a veces debemos tener claro qué está pasando, Dios, con este tema de la batalla contra la depresión. Padre, yo he visto casos, pero sé que en esta oportunidad, Dios, quiero que la unción traiga libertad. Padre, que toda persona que tenga opresión, Padre, está hablando un guerrero, Señor, que tú me das una unción especial, porque entiendo, Dios, que así como, Padre, cada uno tiene un ministerio específico. En esta mañana, Dios, tú traes respuesta a cada situación difícil. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy el fuego de Dios limpia, restaura, libera tu vida. Toda persona que esté batallando con el estrés, con la ansiedad, con la depresión, con la tristeza, si este año no ha sido un año de pronto bueno para alguno, o si en diciembre fue difícil, Padre, en esta hora, Señor, te pido que la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hoy venga sobre tu vida. Solamente la solución la encontramos en tu presencia. Eres tú el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene la última palabra. Si ha sido una experiencia difícil, si padre, madre o algún familiar ha partido de esta tierra, consuélalo. La Biblia dice: bienaventurados aquellos que se quebrantan, porque ellos recibirán consolación. Padre, los que sembraron con lágrimas, con gozo segará. Padre, en esta mañana derrama ese bálsamo de amor, lazo de amor, que restaure vida, que restaure matrimonio, que restaure, Señor, la relación entre padres e hijos, que haya milagros financieros, Señor. Padre, que tú sabes cuáles son las necesidades de tus hijos, y que Dios suplirá todo conforme a tus riquezas en gloria. Padre, tú eres nuestro auxilio, tú eres nuestra esperanza, tú eres, Señor, Padre, quien creemos y ponemos la mirada, porque, Señor, con Cristo todo es posible. Hoy descansamos en ti. Hoy se va la tristeza, hoy se va la agonía, hoy se van las enfermedades, hoy se va toda cadena, toda maldición, todo lo que no te deja avanzar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la unción del Espíritu Santo es la que pudre todo yugo de enfermedad, todo yugo de muerte, todo espíritu de muerte, de suicidio, de depresión, de tristeza, fuera en el nombre de Jesús. Poder de Dios, llénalos, Señor. Los que están en la virtualidad, tócalos allá, Espíritu de Dios. Padre, en esta hora tú levantas un ejército de guerreros que creen tu palabra y que, Señor, nos gozamos en ella. Todo es necesario, pero lo más importante es conocer a nuestro Dios, conocer su palabra, y Él es el que nos ayuda a salir adelante. El mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Iglesia, tú no estás solo, Dios está contigo. Y el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Levanta tus manos y adórale al Señor, dale gracias, sea agradecido, porque para salir de la depresión hay que aprender a ser agradecido.